y damos paso entonces a Francisco Vázquez, que es presidente de 3G Office y consejero de la revista Facility, quien compartirá con todos ustedes cómo impacta el nuevo modelo de trabajo híbrido en la figura del Facility Manager. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, lo primero de todo, felicitar a la revista por esta nueva edición y agradecer que, bueno, pues que me habéis invitado. Y, bueno, pues también como asesor de la revista, pues estoy orgullosísimo también de lo que la revista está haciendo y de las acciones que está tomando. O sea, que sí que enhorabuena, Paloma. Y bueno, ahora sí funciona mejor. Yo quería hablar empezando a hablar de la figura del Facility Manager, ¿vale? Yo, con los que me conocéis, pues soy arquitecto, llevo 33 años ya de profesión y desde el principio muy ligado o sea, mis clientes siempre han sido los Facility Managers, ¿no? Con lo cual, yo llegué a este mundo del Facility Management observando, realmente soy un gran observador, como me decía alguien por ahí, es que eres una esponja. Bueno, pues sí, soy una esponja. Me preocupo por ser una esponja también, porque hay gente que tampoco se preocupa. Y yo creo que, bueno, pues he tenido la suerte de trabajar para muchísimas compañías en estos 33 años, de aprender muchísimo. Mi empresa está en 15 países, con lo cual la posibilidad de trabajar con distintos continentes, con distintos usos horarios, con distintas culturas. Y eso al final, pues como dicen, no sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Yo recuerdo cuando venía a estas conferencias al principio, que era el pipiolo, ¿no? Y ahora empiezo a ser ya el más mayor, ¿no? Entonces ya lo discuto a veces con alguien, bueno, tú eres más mayor que yo, ahora yo, ¿no? Pero bueno, hay alguno por aquí que creo que es más mayor que yo en esta ocasión. Pero en fin, mi compromiso la verdad, con el FM, que fue un tanto egoísta, porque fue desde el principio, porque era mi cliente por entenderle, o sea, yo quería entenderle, ¿no? Y entonces, en ese momento, en el año 2000, los 90, los 2000, lo que veía era un Facility Manager, que me acuerdo de un artículo que hice para la ABC, que recordaba hace poco en una conferencia que también tuve la suerte de dar en Panamá, que se titulaba De bombero a facilitador, ¿vale? Entonces, claro, yo veía bomberos, o sea, yo veía gente que no paraba, todo el día para arriba, todo el día para abajo, todo el día tal, una urgencia, se sentaba contigo pues para poner las bases de definir un proyecto, para hablar de un proyecto, te cancelaba la cita, nunca estaba, el tío salía corriendo, ¿no? Era como, digo, tío, pero te vas a morir, ¿no? Te vas a morir con todas estas cosas, ¿no? Entonces yo, por otro lado, veía la realidad de determinados clientes pues en Estados Unidos o en Inglaterra o en Holanda, donde el FM estaba mucho más desarrollado que en España, y digo, jo, esto no es así en todos lados, o sea, hay que hacer algo, ¿no? por dignificar, que se ha comentado aquí antes, la profesión del FM, ¿no? Y realmente ponerla en su sitio, o sea, no es un bombero, es un facilitador, ¿no? Es alguien que tiene que facilitar, desde mi punto de vista, una de las mejores definiciones tiene que facilitar optimizando los recursos, las infraestructuras o recursos físicos y servicios de la compañía, de acuerdo a la estrategia y a la actividad de la compañía. Tan fácil como eso, ¿no? Entonces, mi preocupación fue en el sentido de qué manera trasladábamos eso. Yo la asemejaba, y algunos me lo habéis escuchado en aquella época, cuando además fundamos IZMA, me fui yo ahí a Houston ya, el españolito, a IZMA Headquarters, ¿no? Con unas cuantas gente que me apoyaba aquí en España, como Vicente, ¿no? Y yo me fui ahí a pedir el chapter para España, y ahí se creó IZMA en el 2000, ¿no? Esto es una foto, estábamos un poquito más jóvenes tú y yo, ¿verdad? Y luego ayudé a la PAFAM a la APCM de Portugal, también se creó allí. Luego me fui a Panamá a ayudar a crear a PAFAM, luego creamos la de Colombia, luego creamos la de Perú. O sea, he estado muy ligado siempre al Facility Management y muy comprometido dentro del tiempo que me permite, lógicamente, el montón de empresas que tengo por todos lados, ¿no? Dicho eso, en esta época yo creo que había como dos grandísimas herramientas que se han tocado hoy para hacer que el Facility Manager tuviera tiempo. O sea, lo primero ya no es que en qué se tenía que concentrar, que lógicamente se tenía que concentrar en la estrategia, o sea, se tiene que concentrar en entender hacia dónde va la compañía, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, si puede gastar o no puede gastar, o sea, tiene que conocer, tiene que estar muy metido ahí dentro de la decisión. De hecho, una de las cosas que pedíamos era que no dependiera del área de recursos humanos o que no dependiera del área financiero, sino que dependiera directamente a nivel de comité de dirección, como ocurría fuera de España. Y había como dos grandísimas herramientas. Una era la tecnología, ¿no? Que ya hace mucho tiempo decías, pero bueno,
¿Cómo va a estar? Hoy alguien ha dicho aquí algo que no estoy muy de acuerdo. El Facility Manager no tiene que estar en el centro. No tiene que estar. Porque como está en el centro, la ha cagado. Porque es el cuello de botella para todo. El Facility Manager tiene que lograr ponerse a un lado y ser un gran observador, ¿vale? Para ponerse a un lado, pues lo primero que hay que hacer es que algo tan fácil como que todas las incidencias, todas las gestiones, todas las cosas que pasan por un área de FM para pasar a unos proveedores, pues todo eso se automatice, ¿vale? De una manera automática, y ahora la tecnología, desde hace ya muchísimos años, eso lo permite, y eso es lo que te quita ya el 80% del trabajo, ¿vale? Que todo vaya de directo, que se reporten los repartos, una cosa que ahora mismo ya vemos súper sencilla. Y el segundo punto era de los SLAs. O sea, yo con Joaquín Montesinos, que es el director de la empresa del grupo de Altea, que lleva toda la parte de consultoría de FM desde hace muchos años, no compres horas y personas, compras servicios. O sea, a ti te está valorando tu compañía por los servicios que está recibiendo. Nadie te está valorando si tienes 6 o 5 o 27 señoras de limpieza. Lo que te están valorando es si esto está limpio o esto está sucio. Entonces, esa misma subjetividad que tiene tu cliente, se la tienes que traspasar al proveedor. Y el proveedor tiene que ser menos proveedor y más partner, como también se ha contado mucho aquí, y entonces ahí están los contratos de nivel de servicio. Y con esas dos básicas herramientas se conseguía y se consigue que el Facility Manager pase de bombero a facilitador. Una vez que el Facility Manager ya tiene tiempo, ¿vale? Entonces hay que convencer a la organización de que el espacio, de que la infraestructura, de que el servicio es un tema importante, ¿vale? Pues ahí se iba consiguiendo, se le iban incorporando en los procesos. De hecho, en la reunión de FACMAN en Panamá se habló de todo el ciclo de vida útil del activo, como el Facility Manager es importantísimo que esté en la parte de diseño, en la parte previa de conceptualización, donde hay un montón de gente siempre y nunca está el Facility Manager, donde hay arquitectos, hay ingenieros, hay project managers, se asoma el CEO, se asoma todo el mundo cuando se va a hacer la nueva sede, y luego cuando se termina se le suelta al FM y muchas veces no le dejan ni participar en ese proceso, que es fundamental que él esté ahí, porque además es el mayor conocedor de lo que la gente necesita, porque vive el día a día, y también es el mayor conocedor de lo que ese activo va a necesitar en el futuro y cómo va a ser mantenido, cómo va a ser utilizado en sus 20 o 25 años. Y os recuerdo que el 80% del coste global de un activo se produce durante la explotación, tan solo el 20% se produce en la construcción, con lo cual dedicar tantos esfuerzos, tanto gente, tanto consultor para una primera parte es importantísimo porque afecta al 80% siguiente. Pero ahí tiene que estar el FM, que es el que de alguna manera representa esa segunda parte de la ecuación. Entonces, bueno, pues hemos estado reivindicando siempre desde todas esas asociaciones, con eventos múltiples que los que me conocéis no paro vengo invitados a los que me invitan y luego monto los míos propios, ¿vale? Para transmitir y evangelizar, ¿no? Alguien me decía el otro día en Costa Rica, ¿no? Te falta el alzacuellos ya para hacer aquí así, ¿no? Con los Facility Managers. Bueno, la verdad es que me preocupa bastante y me sigue preocupando. Y yo creo que ahora mismo, ya viniendo al presente, porque todo lo que he dicho tampoco es el pasado, o sea, hemos oído aquí muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, realmente ahora lo que hemos visto hablar es hablar mucho de dato, ¿vale? Lo comentaba con el café. El dato está muy bien, pero como le digo yo a la de contabilidad de mis empresas, cuando me viene con la contabilidad y ya me cuentas lo que ha pasado, pues lo único que puedo hacer es rasgarme las vestiduras, enfadarme, cabrearme. Yo necesito proyecciones. Ahí es donde es importante el dato. El dato es importante para cogerlo, para utilizando inteligencia artificial, que está ahí ya también, y hacer proyecciones a futuro. O sea, a mí qué me importa saber cuánta gente hubo el martes en la cafetería. A mí lo que quiero saber es cuánta gente viene los martes, para prever un poco la cantidad de comida que voy a poner, ¿no? Entonces, lo importante del dato va más allá que la recopilación de datos. Sí estoy totalmente de acuerdo con el concepto de KISS, que hay que hacerlo lo más simple posible, porque los datos son brutales, los que tenemos. Probablemente, me encanta porque mi hermano me dice, no, yo me he quitado de redes sociales porque yo no quiero ser seguido por nadie. Y digo, ya, pero ¿usas Google para hacer las búsquedas? Sí, sí, entonces ya estás pillado igual. O sea, me refiero, tiene más datos Google que cualquiera de nosotros, ¿no? En lo que hacemos, o Amazon ahora, ¿no? Entonces, el dato está ahí y yo creo que la inteligencia está en usar el Big Data, pasarlo a Smart Data, ¿no? Y realmente utilizarlo en consecuencia y que sirva para algo. Y sobre todo para proyecciones futuras. Yo creo que ahí es donde está el gran reto, no tanto... Lo que pasa es que creo que son pasos
pasos previos. Claro, lo primero es ordenar lo que tienes, ¿no? Un poco lo que yo hablaba de ordenar pues, todos esos flujos de información, todos esos flujos de incidencias. Y lo segundo, ya con ese dato, pues empezar a hacer proyecciones a futuro y sacarle mayor ventaja. En cuanto a gestión de espacios, pues bueno, pues en cuanto a gestión de espacios, que es de lo que también quiero desarrollar un poquito más, pues a ver, yo cuando empecé, hace 30 años, pues había organigramas, ¿vale? Había niveles jerárquicos. Recuerdo una de las primeras organizaciones, que fue Caja Madrid, como ya no existe, puedo mencionarla, tenía 18 niveles jerárquicos que se correspondían a 18 niveles de espacios, ¿vale? Un despacho con la silla medio alta, medio baja, con un de cuero de tal o de cuero de no sé qué, o sea, estaba todo absolutamente estandarizado. Y claro, eso era, cuando una organización en aquella época, el organigrama, había proyecciones a 10 años, te decían que iba a pasar a 10 años. O sea, vosotros preguntarlo ahora en cualquiera, primero pedirle el organigrama, a ver si alguien tiene narices de dártelo. Seguro que te lo da y dice, no, pero es que no es así. Y segundo, pídele proyecciones a un año, y ya se descojona, o sea, que imagínate pedirle a 10 años, ¿vale? Entonces, eso ha generado que el modelo tradicional de espacios, que iba pues, por tipologías, ¿no? Decías de acuerdo a unas características normalmente jerárquicas, pues definías despacho grande, despacho pequeño, puesto de gerente, en open plan, definías unas tipologías que se fueron estrechando en el tiempo, o sea, de un montón de tipologías, 18, cuando yo empecé, pues iban simplificando, oye, pues ¿para qué este va a tener 2 centímetros más o 5 centímetros más o 1 metro más cuadrado más que este otro cuando tiene sentido, ¿no? Se fue rompiendo todo eso y se fue simplificando y al final pues nos hemos quedado con la prepandemia, que son un montón de open plan, ¿no? Open plan indiscriminado, en bench, que es parece más moderno y más o menos. Y luego, pues, poquitos despachos o casi ninguno. Ha habido una guerra, desde mi punto de vista, totalmente equivocada, una guerra contra el despacho. O sea, que despacho no, que despacho no, que despacho no. Me acuerdo cuando nos encargaron la Torre Bankia hace muy poquito, la última remodelación, que el encargo inicial era, Francisco, es que esto va sin despachos. Y entonces yo, que siempre soy un preguntón, ¿no? Porque siempre nos interesa mucho al grupo, siempre nos ha gustado el saber para qué y el por qué. O sea, no sabemos diseñar sin el para qué y el por qué. Y luego, pues como aprendemos mucho de otras compañías, de otros muchos países, como decía al principio, pues cuando vemos que alguien se va a equivocar, pues opinamos, ¿no? A veces no les gusta mucho, pero otras veces, bueno, pues la verdad es que... Y en ese caso, pues en Bankia dijeron que no despachos, y al final hubo despachos, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. O sea, esa lucha que hubo encarnizada, despachos y despachos no, nadie va a entender nunca que le saques de un despacho si realmente tiene una necesidad de trabajar de una manera confidencial, de una manera de poder concentrarse, le saques a un open plan. Si es que el open plan no sirve para nada. Lo único que servía era para reducir metros, que ha servido maravillosamente, y era un win, y no win del empleado, o sea, era un win de la compañía, para reducir metros, para apretar gente, para crear granjas de pollos, de todos ahí metidos. Si la mesa era de un 80, vamos a ver si la metemos unos 60, unos 40, y entonces eran todos ejercicios de a ver dónde meto más gente. Hasta que empezaron a darse cuenta de que, como pasó en el caso de Bankia, de que de 2.200 puestos que me estaban pidiendo, por preguntar nosotros también al área de accesos, dijeron, no, oye, que es que aquí nunca hay más de 1.300. Ah, vale, o sea, yo estoy empeñándome, apiñando a 2.300 puestos de trabajo, cuando a este edificio nunca hay más de 1.300 personas, un 50%. Época prepandemia. ¿Vale? Época prepandemia. Entonces, claro, pues ya ahí empezaron a darse cuenta, en la prepandemia, de que ya la gente, hubiera o no hubiera modelo de trabajo flexible, trabajo híbrido, como se llame, la gente ya tenía cierta flexibilidad, porque la flexibilidad al final no nos la da la normativa de la compañía, al final la flexibilidad nos lo da esto, la tecnología, y ya nos lo dio en el 2008-2009, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes. Entonces ya era una realidad que la gente no estaba. Era otra realidad que el open plan no servía, y entonces ya empezaron a crearse lo que se llamaban los espacios de valor añadido, los phone boxes, los no sé qué, para que la gente, pues si tuviera necesidad, pues iba allí. Se empezaba a observar, y eso es por la observación, no hace falta sensorizar nada, observar que los puestos de trabajo permanecían bastante vacíos y que los puestos que eran alternativos de trabajo estaban cada vez más llenos. Entonces empezabas a decir, bueno, esto aquí no. Y esa es la posición de prepandemia, donde algunos ya se habían atrevido a un gran cambio cultural, que es el cambio de la desasignación del puesto de trabajo. O sea, de decir,
ya el puesto de trabajo no está asignado a una persona, no es propiedad de nadie, ¿vale? Porque yo no voy a pasar tanto tiempo ahí y no se justifica, y se justifica más que tenga otros espacios, ¿vale? Aunque hay compañías, y ahí vuelvo a la estrategia, hay compañías que han decidido, como Google, con la que trabajamos en muchos países, ha decidido asignar puestos de trabajo. Google asigna puestos de trabajo a cada empleado y además les da un montón de espacios alternativos. Bueno, pues porque lo puede, porque su estrategia, su modelo de negocio soporta eso. En general, las compañías no soportan ambas cosas y si yo quiero dar muchos espacios adicionales de relación, de trabajo en equipo, tengo que reducir puestos y reduzco puestos no quitando el espacio a la gente, sino realmente que los espacios sean compartidos, ¿vale? Entonces ya se empezó a trabajar en toda la parte de espacios compartidos, con gestiones de reservas, que hay sistemas fantásticos y que además dan muchísima información en el sistema de reservas sin necesidad de poner, ¿cómo se dicen?, sensores, sin sensorizar, que cuesta una pasta al final, si no está hecho cuando llegas al edificio. Los mismos sistemas de reserva te dan esa facilidad. ¿Qué pasó? Pasó la pandemia. Y la pandemia, bueno, pues ha generado una absoluta revolución, que no es tanta, esta nueva normalidad, pues no es tanta tampoco, o sea, es realmente una aceleración de lo que se venía a venir, ¿vale? Si hay un cambio importante en cuanto a espacios, que comentaré al final, y es que se ha probado, o sea, todas las excusas que nos ponían cuando hablábamos de trabajo flexible, de trabajo remoto, de combinar ambos trabajos, todo lo que hablábamos de ello, todas las excusas que te ponían, ¿no? La seguridad, no es que no va a trabajar, no es que se vaya a jugar al golf, todas esas cosas, pues la pandemia, aunque ha sido un experimento y un piloto horrible, el peor piloto que podíamos haber hecho, en 24 horas, todos a casa, con un bicho en la puerta, con los niños, en mi caso con 2 niños pequeños y 5 perros, o sea, bueno, en fin, no era el ideal, pero aún así ha generado que ha derribado muchas barreras culturales. Se ha abierto el corral, la gente ha salido, ha disfrutado de lo que es la libertad, ¿vale? Y ya no hay manera de meterles en el corral, con lo cual las compañías ya no tienen ninguna excusa y todas ellas, en general, os diré, después de hablar con 200 compañías en los últimos 6 meses, 50-50. Creo que aquí he comentado un par de ejemplos. Más o menos está yendo al 50%, ¿vale? 2-3 días, 2-3 días. Ese es el modelo. Ahora bien, el espacio corporativo, 2-3 días. Entonces, si yo estoy 2-3 días en mi casa o en remoto, tampoco el remoto no lo asignéis solamente a casa, ¿vale? Que eso es otra de las historias que como Facility Managers ni se os ocurra meteros en ese huerto, ¿vale? O sea, como te metas en el huerto de la casa, os volvéis locos. Imaginar gestionar 2.000 pantallas, en vuestro caso, 5.000 pantallas, 5.000 sillas, 5.000 puestos de trabajo ergonómicos, no sé, pasar las inspecciones, perdone. Su puesto de trabajo oficial, su puesto, está aquí en la sede. Y aquí tiene usted un puesto de trabajo oficial. Si usted quiere trabajar en remoto y no me importa dónde, si es en un Starbucks, si es en avión, si es en el AVE o si es donde sea, pues la empresa le da la posibilidad, pero ahí usted. Yo le voy a dar formación, lógicamente, en cuanto a temas de seguridad y salud y tal, para que usted, pues... Pero luego es que le pones una silla y da igual, se tira en el suelo con sus niños. ¿Qué habéis hecho en la pandemia? Habéis estado en la mesa de la cocina, habéis estado en el jardín, habéis estado en cualquier lado, ¿vale? Con lo cual tampoco habéis... Entonces, bueno, ese huerto prohibido, ¿vale? Prohibido, ¿vale? Allá cada cual. En el huerto de la oficina, de la sede corporativa, pues bueno, primero, hay una tentación grandísima a reducir metros. Esa es la primera, ¿vale? Esa es la primera medallita que se puede poner cualquiera, que es decir, oye, si antes venía un 70%, ahora como que va a venir la mitad de aquello, pues vamos a estar en torno a ocupaciones del 30 al 40%, ¿vale? Pues ya está, oye, pues... Entonces, ahí, claro, lógicamente, la presión financiera y después de 2 años pagando una instalación vacía, pues es, oye, venga, vamos a quitarnos metros. Se ha hecho, hay compañías que lo han hecho, que se han tirado allí, y no es un 50, es un 30, un 35. ¿Por qué? Porque los espacios, no podemos seguir la misma métrica de metro cuadrado persona que utilizábamos hasta la saciedad, desde los 20, 25 cuando yo empecé, hasta los 10, 12, 8, 7, 5, que últimamente estaban poniendo, ¿no? No es metro cuadrado por persona o metro cuadrado por puesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la oficina, probablemente no voy a ir a sentarme a un puesto de trabajo. O sea, todos mis 33 años de arquitecto, de espacios corporativos, han estado alrededor del workstation, de un tipo u otro, pero todo era hablar de workstations, de cuántos workstations, de cómo eran los workstations. Ahora mismo, si yo voy a la oficina, lo último que haré es sentarme en un workstation a porrear un ordenador y a contestar mails, que es lo que puedo hacer desde cualquier sitio, ¿no?
¿Sí o no? ¿A qué voy a ir a la oficina? Ese es el planteamiento que de acuerdo, o sea, el paso es el siguiente. Recursos Humanos tiene que definir un modelo, con ese modelo Facility, Real Estate, tiene que dar una solución y plantear la cuestión, ¿para qué va a venir la gente a la oficina? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues, ¿qué van a hacer? Pues normalmente socializar. ¿Por qué? Porque si voy poco, cuando voy, es como cuando el bar de la Escuela de Arquitectura de Madrid, cuando faltabas una semana te ibas directo al bar, donde te enterabas de todo en 5 minutos. Pues bueno, socializar, aprender, que es con ese tal, trabajo colaborativo. Y sí, pasaré por alguna sala, pasaré por algún puesto, a lo mejor dejo el ordenador, contesto 2 mails entre una reunión y otra y tal, porque tampoco vamos a estar socializando las 24 horas, ¿vale? Entonces, sedes corporativas, ¿qué les va a pasar? Van a desaparecer metros, en torno a un 30-35, van a desaparecer mesas, o sea, va a haber acciones de cirugía, o sea, no vamos a cambiar las sedes corporativas, sino que va a haber cirugía, quitando mesas y poniendo otras cosas. Y luego, el Facility Manager, en el que se supone la nueva figura del Facility Manager, y con esto ya termino, ¿vale? Aunque vamos dentro del horario. Me han regalado minutos los de antes, ¿vale? El Facility Manager, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que entender primero ese modelo de flexibilidad que la organización ha dado, ¿vale? Esa estrategia de la organización que va a las personas, se ha comentado aquí. O sea, lo importante son las personas. O sea, yo tengo que hacer que las personas se sientan bien, se sientan muy bien en el espacio de trabajo, por 2 razones. Porque quiero atraerlas a mi compañía a trabajar, porque el talento, la persona, está la persona en el centro. Y la segunda, ¿vale?, es porque las organizaciones quieren que la gente vaya a la oficina. Entonces, dame una buena razón para ir allí, que puede ser que tenga una comida gratis estupenda o que puedo tener así. Entonces, aparece en el Facility Manager los soft services, que como los soft skills parecía que eran lo menos importante de la vida, ¿no? El soft skill, eso no hay que saber, ¿no? Pues los soft services, las amenities, la comunidad, las fiestas, el cachondeo, la cervecita, por la tarde de los viernes, empieza a ser lo más importante que el Facility Manager tiene que gestionar. Porque toda la otra parte de incidencias técnicas, aires acondicionados, mantenimientos y tal, es que eso se da por supuesto, pero se da por supuesto que eso funciona y eso se arregla. O sea, nadie te va a premiar ni nadie te va a poner una medallita, porque eso se da por supuesto que tiene que funcionar, ¿vale? Nunca nos lo han dado la medallita. ¿Alguien le ha dado una medallita a alguien porque funcione bien el aire acondicionado? ¿O porque lo reparen en X horas? A nadie, ¿verdad? Entonces, ahí es además donde más visibilidad vais a tener, precisamente, en crear esos modelos, esos servicios adicionales, esos amenities. Entonces, el Facility tiene que estar entendiendo y generando esos amenities para ayudando a la estrategia de la compañía a hacer que la gente vaya, ¿vale? Contratando buenos arquitectos como nosotros para hacer proyectos muy buenos, muy especiales, muy distintos. Y luego, como decía antes, y a un ladito, observando, ¿vale? Observando, viendo qué pasa, viendo que hemos puesto una sala de billar y nadie va a usar el billar, pues me llevo el billar para otro lado. Hago esto, ahora quito unos puestos, ahora tal, ¿vale? Entonces, esa es un poco la nueva figura del ECM que va digamos, históricamente llegando a automatizar todo lo automatizable, ¿vale? Y sobre todo, entendiendo muy bien la situación de la organización. Entonces, es muy difícil, porque es muy difícil también nosotros para diseñar, porque ahora tienes que diseñar para las personas, que todas son distintas, que la organización quiere, además, que se sientan distintas, y además, en un entorno volátil, difícil, que no sabes cuánto vas a ser, o sea, que la situación es muy complicada, ¿vale? Y un ultimísimo apunte, que me queda un minuto, que es el tema de cuál es el Open Plan, y el problema del Open Plan. Pues el Open Plan, imaginaros, aquí algunos recordaréis cuando había teléfonos, ¿vale? Y se usaban. Era un lío el Open Plan, se quejaban por los teléfonos. Luego el Open Plan se cayó, porque aunque yo estaba sentado aquí y tú estabas ahí, yo no te hablaba, te mandaba un mail, ¿vale? Y entonces se calmó mucho el sonido. Ahora hemos encendido los portátiles y con cámara, además. Entonces, claro, el mayor problema ahora mismo en una sede corporativa, haya más o haya menos trabajo híbrido, es la acústica. ¿Por qué? Porque todo el mundo está conectado y algunos de ellos a la misma reunión, ¿vale? Entonces, se produce un lirio y no hay suficientes phone boxes ni suficientes phone booths, con lo cual, ¿hacia dónde tiende realmente? Tendimos a más de un 50, entre un 50, un 60, incluso un 70% de espacios cerrados.
frente a los espacios abiertos. Entonces, tampoco os preocupéis mucho, ¿vale? Porque, como digo antes, o sea, es cuestión de ir ajustando, cambiando, probando, como estamos haciendo con vosotros con Repsol, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a hacer ese trozo, a ver cómo funciona, vamos a hacer este otro piloto. O sea, esto está para pilotos, que nadie venga arriba, ni deje 5.000 metros cuadrados, y ni se ponga a gastar millones y millones en remodelar nada, ¿vale? Muchas gracias.